Ser entregando información simplemente, porque procedemos todos los docentes de una cultura patriarcal que nos impide en la práctica construir en ese espacio aquello que decimos que debemos hacer. Los docentes somos especializados, cuando hablamos de formación en competencias ciudadanas, en formar en diferido, para que los estudiantes, cuando sean adultos, construyan ciudadanía y democracia, porque en los espacios concretos de aprendizaje nos cuesta mucho trabajo formar en ese metro cuadrado en aquello que decimos que hay que desarrollar posteriormente. Un segundo aspecto fundamental es convertir la institución educativa en un centro de reflexión pedagógica y didáctica, vincular a los docentes a esa transformación, porque fíjense ustedes que cuando miramos el conjunto de indicadores de la educación en el país, han dado saltos muy importantes, pero en calidad estamos todavía relativamente atrasados. Y la calidad de la educación, en últimas, tiene como factor determinante lo que ocurre en la institución educativa. En la institución educativa nos tenemos que fortalecer en lo que ocurre adentro, en las relaciones que se van construyendo en la interacción entre docentes, estudiantes y directivos docentes. Un tercer aspecto fundamental es el establecimiento de la jornada única en la educación pública, algo que va a impactar de manera amplia todas las demás problemáticas que estamos enfrentando, como los embarazos adolescentes, delincuencia juvenil, abandono escolar, etcétera, etcétera. Pero además hay otro aspecto que necesariamente debemos apuntar, que creo que no está en esta presentación, efectivamente no está, y insistimos. Es que la Cambia había enviado otra con unos puntos finales, pero los menciono. Se ha insistido que la educación es un factor fundamental para la generación de mejores condiciones de vida para la población. Pero tenemos cerca de 20 millones de colombianos y colombianas que fueron o expulsados o que abandonaron el sistema educativo en su edad escolar, y que hoy o son analfabetas o tienen básica y media incompleta. Sobre esos no estamos pensando realmente, y son 20 millones de colombianos, muchos más que los que están en edad escolar. Es indispensable atender desde el sistema educativo colombiano a la población que tiene esas condiciones, la mayoría de las cuales se encuentra en condiciones de vulnerabilidad, porque ese desarrollo educativo de esa población impacta también el desarrollo económico del país. Es una deuda que tiene la sociedad y el Estado colombiano con esta población que en su momento no pudo gozar del ejercicio del derecho a la educación. Y un punto final, algo fundamental, es que la educación superior debe necesariamente trabajar también en la formación de responsabilidad social de sus egresados, de sus estudiantes. La mayor parte de los fenómenos que observamos en el país, de corrupción, de delincuencia de cuello blanco, no es producto del personaje que no ha tenido educación formal, no es producto de iletrados, es producto de personas que han terminado su universidad, que han terminado educación superior con posgrados, pero que sin embargo no tienen desarrollado un sentido de responsabilidad social. Sobre eso es indispensable que los proyectos educativos trabajen también. Y finalmente, ya he dicho finalmente, estoy como los circos de pueblo, y finalmente es indispensable que la educación, el sistema educativo colombiano, haga énfasis de nuevo en la población con necesidades educativas especiales, la cual no aparece de manera muy visible en los proyectos que se están planteando en el ámbito del plan sectorial del Ministerio de Educación. Muchas gracias. Muchas gracias, Teodoro. Sintetizaría básicamente con la parte final, donde Teodoro hace una reflexión sobre cómo construir climas escolares respetuosos y participativos
al interior de las instituciones educativas y con formación docente. Plantea la inquietud de la jornada única como un paso fundamental a la mejora de la calidad, la necesidad de que las instituciones educativas sean un centro de reflexión pedagógico y didáctico, pensar en cómo la población que ha desertado del sistema escolar, cómo puede tener una posibilidad, una alternativa para tener algún mecanismo, dependiendo de las edades, de cómo volver o de tener una alternativa educativa. Plantea la inquietud de la responsabilidad social que tienen la educación superior en la formación de los universitarios y un llamado especial a darle más fuerza en el plan sectorial a todo lo que tiene que ver con necesidades educativas especiales de esta población. Le cedo la palabra al doctor Vicente Durán. Muchas gracias, muy buenos días para todos. Muchas gracias a la ministra, al viceministro, a los viceministros que nos acompañan por la invitación. Yo voy a referirme a 4 puntos básicos, no tengo presentación. El primero de ellos es en torno al concepto de calidad. Creo que hemos visto cómo el proyecto le pone todas las baterías del Ministerio en los próximos años alrededor del concepto de calidad. Yo creo que todos saludamos y felicitamos esto. A mí personalmente me parece que eso está muy bien, sin negar que hay otros temas de cobertura, en particular quizás en el campo de la primera infancia, etcétera, sin negar que en muchos campos hay cosas. El concepto de calidad, por ser tan amplio, creo que está muy bien hacer todo el enfoque que se le ha dado y la importancia. Sin embargo, quiero llamar la atención sobre el hecho de que el concepto mismo de calidad no es muy claro. Es un concepto sumamente importante, lo utilizamos mucho para hablar de muchas cosas, el concepto de calidad. Hablamos de calidad de vida, hablamos de la calidad de un automóvil, de la calidad de un restaurante, pero cuando lo aplicamos a conceptos tan complejos como el concepto de la calidad de la educación, el asunto se vuelve mucho más difícil. Si es difícil definir la calidad de un automóvil, mucho más difícil definir, por ejemplo, la calidad de vida o la calidad de la educación. No es la misma la calidad de la educación en una comunidad afrodescendiente, en una ribera de pescadores, que la calidad de la educación en un sector de clase media de Bogotá o en un sector indígena del Cauca. Entonces me parece que si bien todas las comunidades tienen derecho a una educación de calidad, ese concepto de calidad, el mismo concepto hay que estudiarlo y profundizarlo mucho más. Esto va a tener repercusión en varias de las cosas que voy a decir y en este primer punto solo llamo la atención sobre esto. El segundo punto es algunos aspectos puntuales del plan sectorial. En primer lugar, me llamó la atención, no vi ningún punto en concreto sobre formación de maestros. Y a mí me parece que hay un punto muy concreto que quisiera uno saber, si queremos darle esa importancia a la calidad, ¿dónde aparece algo en concreto a la formación de los maestros, al mejoramiento de la calidad de la docencia a través de los maestros? Seguramente el Ministerio tiene una respuesta, yo quisiera verla en el plan. Segundo, dentro de este mismo punto de aspectos puntuales, es la importancia que tiene una concepción coherente y completa, unitaria, ¿no? Unitaria en el sentido de completa, del sistema educativo. Mi colega aquí en el panel, a la izquierda, la doctora Alarcón, nos ha mostrado muy claramente también cómo los problemas de la educación superior comienzan con la primera infancia. Y si no hay un trabajo importante a todos los niveles de la educación, creo que no estamos mejorando en realidad. Y yo creo que eso es para destacar dentro del plan como muy positivo, una concepción muy coherente de la calidad, metérsela toda, y eso hay que reforzarlo y hay que darle los recursos a todos los niveles. También me parece un punto interesante dentro